Continuando el estudio de los ácidos, ya anteriormente habíamos aprendido a hacer los ácidos oxigenados, o también llamados oxácidos u oxoácidos. Ahora vamos a ver lo que es el estudio de los ácidos hidráceos, es decir, los ácidos carentes. ¿Qué nos dice su definición o qué son los hidráceos? Vamos a preguntar de esta manera. Los hidráceos, o ácidos hidráceos, son compuestos de carácter ácido, porque están presentes en ellos en combinación de del hidrógeno. Vamos a remarcarle ahí la definición. Son compuestos binarios porque solamente entran por parte del ácido. ¿Qué más tenemos en la definición? Se trabajan con los no metales, pero exclusivamente con solo dos grupos de ellos. En este caso, se trabaja con el grupo anfígenos, pero con la valencia negativa -2. O sea, su estado de oxidación es -2. En este caso sería azufre, selenio y teluro. Y con el grupo halógenos, cuyo estado de oxidación es -1, quienes serían flúor, cloro, bromo y yodo. Solamente con solo estos elementos de la tabla de los no metales se trabajan los hidráceos. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? O nos explica. Cuando se constituye o se unen para formar hidrácidos, el hidrógeno siempre se va a presentar en su estado de oxidación o su número de oxidación para que lo entiendan. +1. El hidrógeno siempre va a trabajar con su carga eléctrica por su estado de oxidación. Mientras que el no metal va a trabajar con su estado de oxidación negativo, como lo hemos mencionado justamente y lo remarcamos en el físico. A los hidráceos también se les conoce como ácidos no oxigenados, que no llevan oxígeno. Teniendo en cuenta ya la definición para los hidráceos, ahora tenemos que aprender cuál es su fórmula general, o químicamente hablando su notación. Y tenemos este pequeño recuadro, cuya estructura me indica que el hidrógeno se une al no metal y las flechas no se olviden que significa intercambio. Se intercambian las valencias tanto del no metal, no olviden con su carga negativa, pero solamente se intercambia el número. Y el número de oxidación del hidrógeno que siempre es 1. Por eso se coloca esa flecha que siempre significa intercambio. Y nos aclara acá que siendo el hidrógeno es el elemento que da el nombre al ácido. Y el no M que dice NOM, ¿ya? Es el estado de oxidación del elemento del no. Y tenemos ahí un par de ejemplos, cómo sería ya armando una pequeña fórmula. Vemos ahí, se vería de esta manera. Así sería la fórmula general o la notación para ir. Aprendiendo a hacer la fórmula general o notación, ahora vamos a aprender las nomenclaturas. Y ya conocemos que las nomenclaturas son 3, nomenclatura sistemática, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. ¿Cómo se nombraría en cada uno de estos casos? Veamos de manera tradicional. Nombrando de manera tradicional, se reduce de la siguiente manera. Se escribe primero la palabra ácido, luego se va a nombrar el no metal con la terminación hídrico. Lo repito, primero se va a nombrar la palabra ácido, luego se nombra el no metal terminado en hídrico. Esa es la nomenclatura tradicional. En nomenclatura stock, se reduce en la siguiente manera. Se escribe primero el no metal y luego su estado de oxidación se escribe en números romanos. Y al final se escribe la palabra de hidrógeno. En eso se reduce la nomenclatura. Y finalmente, la nomenclatura sistemática nos indica que se escribe primero el no metal, seguido de la terminación uro. Y luego se va a nombrar el hidrógeno anteponiéndole un prefijo numeral.
de acuerdo a los hidrógenos presentes. Repito nuevamente. En nomenclatura tradicional, primero se nombra la palabra ácido, como vemos en el cuadro color naranja, luego se va a nombrar el no metal terminado en -id. En nomenclatura sistemática, vemos en el cuadro color verde, primero se va a nombrar el no metal terminado en uro, y luego se va a nombrar el hidrógeno anteponiéndole el prefijo numeral, de acuerdo a los hidrógenos presentes. No olvidemos que los prefijos numerales me indican mono, 1, di, 2, tri, 3, tetra, 4, penta, 5 y así. Y finalmente la nomenclatura stock nos indica, primero vamos a nombrar el no metal, luego se indica su estado de oxidación, es decir, su número de oxidación en números romanos, entre paréntesis, y luego se escribe la palabra y de esa manera a nombrar en las tres nomenclaturas. Volvemos a repetir, los hidrácidos solamente se obtienen con dos grupos funcionales, los anfígenos, cuyo estado de oxidación es -2, es decir, azufre, selenio y teluro, y los halógenos, que en este caso es flúor, cloro, bromo y yodo. Finalmente, vamos a ver lo que sería ya la ecuación de obtención, cómo se obtiene. Ahí tenemos una estructura definida, que sería el hidrógeno molecular más el no metal, dando como resultado el hidrógeno. Entonces, convirtiéndolo en fórmulas, tenemos el hidrógeno molecular se representa con H con el índice 2, seguido con el símbolo del no metal, y finalmente vemos la estructura que ya vimos en lo que es la fórmula general de notación. Ahora, aquí se les aclara lo siguiente. No debemos olvidar que cuando estamos trabajando con los halógenos, con flúor, cloro, bromo y yodo, cuando se escribe la simbología del NOM, no M, NOM, ya, se le debe colocar el subíndice 2, al igual que el hidrógeno. ¿Por qué? Porque estos en sus estados naturales son gases, y a ser gases siempre se les nombra molecular. ¿Qué quiere decir? Va a ser flúor molecular, cloro molecular, bromo molecular y yodo molecular, porque son gases. Siempre van a llevar, cuando le escribamos sus simbologías, el subíndice. Para concluir esta parte teórica explicativa, pues simplemente vamos a mostrarles esos 4 ejemplos, ya así cómo se formarían las fórmulas, que en la siguiente clase ya vamos a explicarles paso a paso cómo llegar a estas fórmulas definidas y cómo nombrarlas tanto sistemáticamente, stock, tradicional y finalmente la ecuación de obtención.